Ahora damos pase a la doctora Neila García de Venezuela. Ella es médico cirujano de la Universidad de Zulia, Venezuela. Ginecólogo obstetra de la Universidad de Oriente, Venezuela. Ginecólogo infanto juvenil del Hospital de Niños JM de Los Ríos, Caracas, Venezuela. Diplomado en endocrinología reproductiva, Universidad de Alcalá de Henares, España. Diplomado en endocrinología ginecológica, Universidad Católica de Chile, y actualmente reside en Santiago de Chile y se desempeña en la clínica Bupa Santiago como ginecólogo infanto juvenil y también consulta a pacientes trans. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenos días. Agradeciendo a Logia y a Sogia Perú por la invitación, vamos a conversar entonces sobre vulvovaginitis en niñas prepúberes. No tengo ningún conflicto de interés que pueda afectar el contenido de esta presentación. Entonces, hablamos de que la vulvovaginitis es un problema muy común en estas niñas debido a la anatomía y fisiología específica de esta etapa. Es el principal motivo de consulta en pacientes infantiles, representa un 25 o un 30% aproximadamente, genera mucha angustia dentro de las madres o cuidadores y la etiología y el manejo difiere de la paciente adulta. Nosotros tenemos factores predisponentes que son la anatomía y fisiología propia de esta etapa, que condicionan factores no modificables y son los que hacen más frecuente este evento. Por ejemplo, que los labios mayores tienen menor tejido adiposo, los labios menores son muy delgados, la piel vulvar es delgada, tenemos un epitelio hipoestrogénico, la ausencia del bacilo de Doederlein que nos da un pH vaginal neutro, la cercanía del recto y la vulva, todo esto facilita la contaminación por bacterias intestinales y hace susceptible a infecciones la mucosa vaginal. Tenemos que tener en cuenta que la vagina de la niña en las primeras 24 a 48 horas de vida es aséptica y posteriormente con las primeras deposiciones es colonizada por gérmenes entéricos. Entonces es bien común en la flora vaginal de las niñas la presencia de anaerobios, de difteroides, Escherichia coli, una flora mixta, y ya en perimenárquicas y en las adolescentes es donde vemos el lactobacillus, que generalmente lo vamos a tener ausente en este grupo etario. Hay otros factores predisponentes para la aparición de vulvovaginitis en las niñas que pueden ser modificables, y estos son los malos hábitos de aseo que aumentan el riesgo de la infección, los irritantes locales por el uso de jabones que pueden irritar la delicada mucosa vaginal, la manipulación, ya que es frecuente la actividad masturbatoria crónica en estas pacientes. ¿Cómo van a consultar nuestras pacientes? El principal motivo va a ser la secreción vaginal. Es un flujo que generalmente es mucoide, que puede variar en color y consistencia. Podemos notar eritema vulvar, disuria y prurito. Realizamos un examen físico general buscando algún tipo de lesión satélite. Debemos realizar una buena anamnesis, sobre todo interrogar si hay antecedentes de infecciones respiratorias o gastrointestinales previas al evento de la secreción. Observar las características del flujo, color, cantidad, olor y consistencia, si hay signos de inflamación o si tenemos alguna lesión por rascado. La vulvovaginitis puede clasificarse en dos tipos a grandes rasgos, que es la vulvovaginitis inespecífica, que corresponde al 75% de los casos en la edad prepuberal, y la específica, que es un menor porcentaje, entre el 20 al 25%. La vulvovaginitis inespecífica viene debida por la flora endógena. Realizamos cultivos y no tenemos ningún germen como etiológico, por eso el nombre. Se debe a estímulos físicos o químicos y generalmente hay una flora bacteriana mixta. Es un flujo que es de aspecto mucoide, que es escaso, que no tiene mal olor y no es purulento. Generalmente el tratamiento se basa en normas higiénicas y no requiere antibióticos sistémicos. Entonces, las medidas higiénicas que les recomendamos a nuestras pacientes son el uso de ropa adecuada, evitar mallas y leotardos apretados, usar ropa interior de material de algodón. El material sintético tiende a favorecer más humedad y la presencia de infecciones, los pijamas holgados, camisones que permitan la circulación del aire durante la noche y el cambio frecuente de la ropa interior. Además de enseñar sobre la higiene correcta y la limpieza de los genitales,
de adelante hacia atrás, sobre todo después de la defecación. El uso de agua tibia sin jabones irritantes de la zona vaginal, se pueden usar Cinder, y generalmente hay pacientes o familiares que tienen la costumbre del aseo solo con agua. En ocasiones el agua barre la barrera lipídica y reseca un poco la mucosa. Los productos especiales, antisépticos o cremas con óxido de zinc diseñados para el área. Entonces, ante un caso de flujo genital en una paciente prepuber, orientándonos hacia el área de que sea una vulvovaginitis inespecífica, aplicamos normas de higiene durante 2 a 3 semanas. Luego evaluamos a la paciente. Si persistieran los síntomas, debemos investigar otras causas. Nos pudiéramos apoyar con el estudio endoscópico, sobre todo en pacientes que sea crónico, persistente y que se acompañe de fetidez, donde pudiéramos sospechar de la presencia de un cuerpo extraño. Y el tratamiento empírico se ha descrito por múltiples estudios, donde a pesar de que no hay un germen aislado en el cultivo, hacen un tratamiento a base de amoxicilina o amoxicilina ácido clavulánico durante 10 días y obtienen respuestas en estas pacientes con prolongación de los síntomas. En el caso de las vulvovaginitis específicas, vamos a hablar sobre la oxiurasis. Estas pacientes van a consultar con el flujo genital y generalmente prurito, que es intenso, que puede aparecer en la zona perianal y vulvar y que es de predominio nocturno. El diagnóstico se realiza por la sospecha clínica o por la visualización de los huevos en la zona perianal con el test de Graham. El tratamiento va a ser mebendazol 100 miligramos al día por 3 días o pamoato de pirantel, que puede ser empírico, como les dije, si sospechamos clínicamente, o tras el diagnóstico confirmatorio. La otra causa de vulvovaginitis específica es posterior a la flora entérico-respiratoria. En este caso, los patógenos más comunes son el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Son de inicio súbito. Es un flujo cero purulento, ocasiona mucho prurito, disuria, eritema e inflamación. Y siempre hay un historial personal o familiar de faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes. El diagnóstico va a ser por el cultivo con el aislamiento del germen. El tratamiento va a ser amoxicilina o penicilina y en el caso de Haemophilus influenza, amoxicilina clavulánico, sobre todo si produce beta-lactamasa. Tenemos que tener en cuenta que la candidiasis no es un patógeno frecuente en este grupo etario, representa entre el 1 al 3% de la infección en los niños y siempre debe haber un factor de inmunosupresión presente para pensar en este germen, sobre todo pacientes que han recibido tratamiento antibiótico reciente, diabéticas o en el caso de las lactantes por el uso del pañal. Tiene una muy rara incidencia en las niñas y es bastante frecuente que cuando nuestras niñas nos consultan, ya el pediatra o algún otro especialista le ha indicado clotrimazol como tratamiento para la vulvovaginitis. Generalmente se presenta como una leucorrea no maloliente que ocasiona prurito y puede presentar un rash perianal en las usuarias de pañales. El tratamiento va a ser antifúngicos tópicos como el clotrimazol o la nistatina. Si nosotros aislamos alguno de estos gérmenes en el cultivo de secreción vaginal, debemos orientarnos a que esta niña está sometida a un caso de violencia o abuso sexual y hay que realizar una exploración más detallada y las evaluaciones correspondientes por todos los profesionales que debemos actuar en este caso. Generalmente es infrecuente, el herpes es de menor frecuencia con un 0.1% y la gonorrea en un 2.8%. Entonces, con estas infecciones, lo primero es sospechar del abuso, realizar las investigaciones de otras infecciones de transmisión sexual como sífilis o hepatitis B y el tratamiento se va a adaptar de acuerdo al patógeno que haya sido identificado. A grandes rasgos, en el caso de la gonorrea, generalmente se manifiesta como un flujo profuso, verde, es muy sintomático, ocasiona mucha disuria. Las complicaciones, estas son más hacia la edad de la adolescente, son enfermedad inflamatoria pélvica, uretritis o endocervicitis. Y el tratamiento va a ser ceftriaxona intramuscular o alguna otra cefalosporina de amplio espectro. En el caso de la clamidia es igual una prevalencia mayor en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, se diagnostica por cultivo celular, por métodos de amplificación con ácidos nucleicos y el tratamiento va a ser en las menores de 12 años eritromicina o acitromicina y en las mayores de 12 años ya podemos usar la doxiciclina. Las otras infecciones como la tricomona se presenta como un flujo amarillo
o verdoso, que es espumoso. El diagnóstico se realiza por examen en fresco y el tratamiento va a ser con metronidazol. En el herpes se manifiestan las vesículas, que son pruriginosas, dolorosas y que posteriormente al romperse pueden ocasionar úlceras. Se confirma con el cultivo o con la serología y el tratamiento va a ser con aciclovir o valaciclovir oral. El VPH vamos a tener la presencia de los condilomas, lo confirmamos por biopsia y puede haber resolución espontánea al mejorar el sistema inmune de estas pacientes o tratamiento con láser o imiquimod. El cuerpo extraño también constituye un motivo de consulta frecuente. El principal son los restos de papel higiénico seguidos por juguetes de pequeño tamaño, clips para el cabello, pero el que se considera como de verdad de gravedad es en el caso de cuando hay baterías, porque ocasiona quemaduras químicas y corresponde a una urgencia. Va a ser un flujo vaginal que es crónico, maloliente, es una vulvovaginitis que va a ser muy recidivante y probablemente pueda ocasionar sangrado. La extracción se realiza con irrigación con agua templada, cureta plástica, a veces bajo sedación, y en este caso también nos servimos mucho de la vaginoscopía. Causas poco frecuentes de flujo de vulvovaginitis en las niñas es los pólipos. Va a ser igual un flujo persistente con sangrado, generalmente son benignos. Tumores malignos como el rhabdomyosarcoma o sarcoma botrioide. Enfermedades sistémicas como la rubiola, varicela, sarampión, que también pueden causar síntomas vulvovaginales, y malformaciones urinarias como el uréter ectópico o prolapso uretral. Entonces, en caso de genitorragia, haciendo un resumen, vamos a sospechar de cuerpo extraño, de los pólipos o de gérmenes como Escherichia coli enterohemorrágica, Yersinia enterocolítica, Shigella flexneri, y ahí va a ser de gran apoyo la vaginoscopía. Además de aquellas pacientes que no responden a la antibiótico-terapia o que adicional al tratamiento presenten fetidez y sospechemos de un cuerpo extraño, o si sospechamos de alguna malformación de tipo urinario como uréter ectópico, que se colecta la orina en vulva, vagina o periné, y esto también va a ocasionar vulvovaginitis. El diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con una historia clínica detallando los síntomas, la duración y los factores asociados, las características del flujo y los signos de inflamación presente o lesiones satélites al examen físico, y las pruebas complementarias, que lo que quería dejar claro que el cultivo no se realiza como primera opción cuando tenemos a esta paciente, dado que la etiología específica es la menos frecuente, pero cuando tenemos los cultivos en casos persistentes y sospechosos son de gran utilidad. Aplicar medidas higiénicas a todos los casos. Tratamiento tópico como antisépticos o cremas protectoras según pensemos necesario, incluso baños de asiento con soluciones astringentes o soluciones antisépticas. Los antibióticos dependiendo de si hay algún patógeno identificado en cultivo, y el seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento y ajustar según sea necesario. Las conclusiones son que la vulvovaginitis inespecífica es lo más común. Las medidas higiénicas son fundamentales e investigar las causas específicas solo en casos persistentes y estar alerta, sospechar algún caso de abuso o violencia sexual ante infecciones de transmisión en niñas sin actividad sexual. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora.